Buenas tardes a todas y a todos las personas que están siguiendo esta cátedra extraordinaria de bioética, coordinada por el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Pauline Capdevielle, quien es doctora en Derecho Público por la Universidad de Marsella, Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es investigadora de dicho instituto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 1. Las líneas de investigación de la doctora Capdevielle son laicidad y secularización, laicidad y bioética, libertad de conciencia, derechos sexuales y reproductivos, y los temas de interés que se encuentran en su obra son derecho y sociedad, democracia y derechos humanos, estudios de género y bioética y bioderecho. Agradecemos a la doctora Capdevielle su participación en esta cátedra y confiamos en que será una sesión muy satisfactoria y fructífera para cada una y uno de ustedes. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Ángel Alonso, por la presentación y desde luego muchísimas gracias por la invitación a participar pues en esta sesión de la Cátedra Extraordinaria sobre Bioética. Bueno, pues les preparé una pequeña presentación, Derecho, Laicidad y Bioética, como lo platicábamos con el doctor Ángel antes de iniciar formalmente. Pues le decía que si algunas de ustedes tienen una pregunta, pues cada 2 o 3 o 4 diapositivas, desde luego podemos hacer una pequeña pausa pues para tratar de responder a sus preguntas o comentarios. Esta presentación básicamente consta de 2 partes. Una primera parte más relacionada con los conceptos, porque me parece importante antes de empezar realmente a entrar en el muelo del tema, como pues ponernos de acuerdo sobre de lo que estamos hablando. Entonces, una primera parte sobre conceptos. Y una segunda parte ya relacionado con casos prácticos jurídicos, donde vamos a ver cómo la bioética entra en acción. Entonces, respecto a esta primera parte, unas definiciones muy básicas para empezar. Primero, el concepto de bioética, que ya me contaba el doctor Ángel, ya empezaron a aproximarse a este concepto. Aquí una definición, hay muchísimas, pero una muy sencilla, que define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de valores y principios morales, ¿no? Entonces aquí empezamos a darnos cuenta de la idea de bioética como una disciplina que cruza pues varios enfoques, varias disciplinas: el derecho, la filosofía, desde luego las ciencias de la vida, la biología, la medicina, y todo eso a la luz de los principios morales. Y por el otro lado tenemos este concepto de bioderecho, que es esta rama del derecho que examina los conflictos relacionados con la vida en sus diferentes aspectos. Y entonces es básicamente la expresión normativa y jurídica de la bioética. Y pues la idea es de siempre como tratar de trazar continuidades entre esta reflexión bioética y respecto al bioderecho, que va a finalmente aterrizar esta reflexión bioética a la luz de conflictos concretos y de casos reales, ¿no? Entonces, aquí este binomio bioética y bioderecho. También otro concepto clave de nuestra sesión de hoy es el concepto de laicidad. También hay muchas maneras de aproximarse a este concepto de laicidad, de Estado laico. A mí me gusta retomar la propuesta del doctor Pedro Salazar Ugarte, que es distinguir entre una dimensión filosófica de la laicidad y una dimensión institucional, que sería el Estado laico. Entonces, respecto a esta primera dimensión filosófica, pensamos en esta idea de pensamiento laico como estas corrientes de pensamiento que empiezan a surgir en el Renacimiento y que se consolidan en la Ilustración
y que van a pues presentarse como la duda, el escepticismo respecto a pues la imposición de verdades absolutas, intocables, entre ellas religiosas. Entonces, desde esta dimensión filosófica, la laicidad se presenta como el antidogmatismo, entendiendo este antidogmatismo precisamente como la existencia o el rechazo a pues estas verdades que serían intocables, sagradas, y sobre la cual no habría discusiones posibles. Al contrario, este espíritu laico pues va a empezar a posicionar la idea que el ser humano, con base en el reconocimiento de su autonomía moral, pues tiene la capacidad y además la libertad para poder cuestionar estas verdades, estos dogmas, ¿no? Entonces, por un lado, esta idea de pensamiento laico desde la dimensión filosófica, que hace hincapié en la autonomía moral del ser humano, y eso tiene una consecuencia importante, ¿no? Que ahí se abre precisamente un espacio para la libertad de conciencia y de religión de los seres humanos. Entonces, esta idea de que finalmente, a partir de esta capacidad del ser humano para pensar por cuenta propia, pues tenemos todas y todos la libertad para definir libremente nuestras convicciones fundamentales, ya sean religiosas, filosóficas o éticas. Y a esta dimensión filosófica de la laicidad le responde una dimensión institucional, que es el Estado laico. Y ahí les puse un pequeño esquema que representa, desde mi punto de vista, los tres pilares fundamentales de qué es un Estado laico. Y al respecto, arriba vemos que un Estado laico, su primer principio es el de separación, o por lo menos un principio de autonomía efectiva entre lo religioso y lo político. Y algunos autores prefieren hablar de autonomía y no de separación, para mostrar que en los hechos puede haber estados que no son formalmente laicos, pero donde existe esta autonomía real entre el Estado y las iglesias. Y este principio de separación es muy importante porque pues arroja dos consecuencias diferentes. Por un lado, pues abre este espacio de autonomía de las personas, esta libertad de conciencia y de religión, con la idea de que finalmente el Estado separado de la religión da competencias a las personas para definir libremente sus convicciones fundamentales, y decir finalmente que esto pues no es una competencia del Estado. Entonces es porque el Estado es separado de la religión que finalmente pues las personas pueden gozar de este espacio de soberanía para definir libremente sus creencias, o para definirse como ateo, indiferente, etc. Y también, por el otro lado, este principio de separación o de autonomía pues genera una igualdad genuina entre los ciudadanos. Es decir, al Estado no le interesa pues hacer una distinción entre creyentes o no creyentes, sino que él lo que ve son ciudadanos que pues ejercen de forma privada su libertad de conciencia y de religión, pero también una igualdad entre los diferentes grupos religiosos que pueden existir en un territorio. Y desde este punto de vista, el Estado laico no tiene vocación a distinguir entre por ejemplo, las religiones mayoritarias o minoritarias en su territorio, con finalmente pues la idea de que todos los grupos religiosos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley, ¿no? Y algo también aquí es importante: cuando hablamos de separación, consideramos efectivamente que el Estado pues no tiene que meterse en los asuntos de los grupos religiosos, y que tampoco las religiones tienen que venir a meterse en asuntos puramente políticos. Pero ahí lo que me parece importante mencionar es que no se trata de una relación perfectamente simétrica, sino que más bien este principio de separación ha de presentarse también
como un principio de subordinación de las iglesias a la Constitución, a las leyes civiles y en particular, pues, la primera obligación de respetar los derechos fundamentales de todas las personas. A nivel jurídico, pues esta separación trae también consecuencias y en particular la fórmula clásica es esta separación entre el pecado y el delito, es decir, una separación entre la norma civil, la ley, que pues todos tenemos que obedecer y además todos participamos a la elaboración de esta ley, versus las normas religiosas que finalmente pues solo se aplican a los creyentes que así lo deciden, ¿sí? Es un sometimiento voluntario a la ley religiosa, pero en ningún caso en un Estado laico tiene que confundirse esta normatividad civil por un lado y esta normatividad religiosa por el otro lado, con finalmente pues la prescripción del Estado laico que tiene que ofrecer un marco jurídico independiente de las posturas religiosas y morales y además con este principio de neutralidad que ha de permitir que todas las personas puedan ejercer su autonomía moral y definir sus creencias, pero también sus planes de vida y tomar sus decisiones importantes en la vida, igual pues de forma independiente a la religión. Y eso desde luego es muy importante cuando estamos en sociedades como la mexicana, por ejemplo, donde pues hay una fuerte influencia religiosa. Entonces a mí me gusta presentar y definir el Estado laico como un Estado que garantiza la libertad de religión, es decir, pues todos tenemos el derecho a creer, pero también una libertad ante la religión, es decir, la posibilidad, si así lo deseamos, pues de tomar decisiones, de tener un estilo de vida que no necesariamente está acorde con las posturas morales de la mayoría o de un grupo religioso dominante en una sociedad. En México, este principio de laicidad pues no es una opción dejado a la gente y al Estado, sino que es una exigencia constitucional que encuentra su fundamento en el artículo 3 de la Constitución, que es el artículo que garantiza el carácter laico de la educación en México. También aparece esta idea de laicidad en el artículo 24 de la Constitución, que garantiza a las personas su derecho a la libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión. Y aquí es bien importante porque antes de la reforma, este artículo en 2012 solamente mencionaba la Constitución la protección a la libertad de creencias. Y ahora se menciona la libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas, y entonces significa que amplió la protección constitucional a las personas que no necesariamente tienen creencias religiosas, y también considera que pues las convicciones religiosas o no religiosas merecen el mismo respeto. También tenemos el artículo 40 de la Constitución, que fue reformado en 2013, que ahora define la República Mexicana, además de democrática, federal y representativa, como laica. Y eso es bien importante porque ahí realmente se vino a consolidar este pacto laico, esta idea de laicidad como un elemento imprescindible para pensar la República, el Estado mexicano. Y desde luego el artículo 130 de la Constitución, que plasma este principio histórico, nos dice la Constitución, de separación entre el Estado y las iglesias, y que arroja una serie de normas más puntuales que pues podemos decir constituye como el régimen de laicidad en México. También tenemos la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, su reglamento, etc. Pero lo que me interesa subrayar es que tenemos en México realmente un marco jurídico bastante robusto. Y finalmente, para terminar con este concepto de Estado laico, y aquí puedo tomar 2 o 3 minutos si tienen algunas preguntas al respecto, la idea de un pacto laico.
¿no? Que es básicamente la idea de que cada quien tenemos que reconocer a los demás su libertad de conciencia y su libertad de religión, y a la vez no imponer nuestras propias posturas y nuestras propias creencias a las demás personas en la libertad. ¿Sí? Eso sería como el enunciado de este pacto laico. Cada quien tiene su libertad de conciencia y de religión y de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, en el límite de que no se vale imponer nuestras posturas, nuestras creencias a las demás personas. Y ahí es donde pues reside esta idea de laicidad como pues un modelo político, jurídico que tiene como finalidad buscar la convivencia de todas y de todos en el marco de sociedades cada vez más diversas. Ángel, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Pues se puso en el chat de que si hay alguna pregunta y parece que están escribiendo, entonces todavía no hay ninguna pregunta. Ok, entonces seguimos y sí. Igual si tú ves algo, me puedes por favor interrumpir y decirme sin ningún problema. Entonces, regresando a nuestro tema de la bioética, ¿cuáles serían los principios de una bioética laica? Eso es un punto importante porque hemos visto en las últimas décadas, en particular en los últimos años, un surgir de bioéticas que se presentan como confesionales, y vemos en México algunas universidades y planes de estudios que pues presentan pues una bioética realmente orientada por elementos y dogmas religiosos. Nosotros, y digo nosotras porque es una reflexión que llevé con la doctora María de Jesús Medina Arellano, pensamos y tratamos de desarrollar los fundamentos de lo que sería una bioética laica e incluyente. Y consideramos que la bioética laica, que desde nuestro punto de vista es la única bioética que realmente puede ser incluyente y respetar los derechos humanos, se tiene que basar sobre los siguientes elementos. En primer momento, como ya mencionaba, un respeto a la autonomía moral de las personas, que realmente es el corazón de este pensamiento laico desde una perspectiva filosófica, ¿no? Esta idea de que todas tenemos la capacidad y además la plena libertad para desarrollar nuestras convicciones, para desarrollar nuestros planes de vida, para desarrollar nuestros criterios de excelencia humana. Es básicamente nuestra conciencia. También una bioética laica rechaza de forma tajante cualquier motivo de discriminación, desde luego discriminación basada en motivos religiosos, pero también en el sexo, el género de las personas, en su orientación sexual, etc. Otro principio de la bioética laica que nos pareció muy importante es retomar esta idea de antidogmatismo, que nos parece, pues, tiene como consecuencia la libertad de investigación, la libertad para los científicos, pues, de poder desarrollar y investigar sin coacción y sin someterse de nuevo, ¿no?, a estos dogmas religiosos que considera algunos ámbitos o materias como intocables. También esta bioética laica tiene que apoyarse sobre una perspectiva robusta de género, y eso nos parece muy importante porque sabemos que hay muchas materias en bioética donde hay un impacto diferenciado entre hombres y varones, por ejemplo, todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, desde este punto de vista, nos parece que esta bioética laica tiene que asumir esta perspectiva de género, que, como sabemos, es un lente que nos permite pues ver este impacto diferenciado entre hombres y mujeres, y a partir de ahí pues poder aportar soluciones para tratar de subsanar estas condiciones de desigualdad y discriminación histórica y estructural que hemos padecido las mujeres a lo largo de la historia.
Y finalmente, esta bioética laica tiene que tener como consecuencias el diseño de políticas públicas independientes de posturas morales y religiosas particulares. Es decir, el Estado pues no puede adoptar algunas leyes, algunas políticas públicas para apegarse, digamos, a las posturas de una religión en particular, sino que en todos los casos estas políticas públicas tienen que buscar y respetar y tener como finalidad el goce y la garantía plena de los derechos humanos. Además, desde luego, de la evidencia científica. Si vamos bien hasta aquí, ¿sigo? Entonces, ¿por qué es tan importante, les mencionaba, de tener una bioética laica y secular? Y ahí, si están de acuerdo, me gustaría hacer algunas observaciones, ya digamos, más sociológicas, ¿no? En primer lugar, se ha hablado mucho de un regreso de la religión y en particular, pues hemos visto ahora un fenómeno religioso que parece marcar una ruptura con estas tesis, estos paradigmas de la secularización que estaban en boga en los años 60 y 70, donde realmente había un consenso de que la religión iba a desaparecer frente al avance, digamos, de la modernidad, ¿no? Entonces, ahí había pues cierto consenso de los académicos de que a mayor modernidad, a mayor industrialización, iba a desaparecer lo religioso. Y a partir de finales de los años 70, en particular con la revolución iraní, pues vamos a darnos cuenta que eso no necesariamente va a pasar, ¿sí? Y vamos a ver al contrario como un regreso muy importante de la religión y además una politización de la religión. Es decir, la religión que en Occidente pues se había restregado a la esfera privada, pues de repente va a volver a surgir con fuerza en la esfera pública y política. También al mismo tiempo tuvimos, particularmente en México y en América Latina, un proceso de pluralización de la sociedad mexicana. Si vemos las cifras en los años 50, el 98% de los mexicanos eran católicos y ahora estamos esperando las últimas cifras del último censo, pero estamos pensando que ahora hay entre 70 y 80% de católicos en México, lo que significa que 1 de cada 5 mexicanos pues ya no es católico y eso desde luego nos obliga a repensar el lugar de la religión, especialmente a la hora de determinar las leyes y las políticas públicas en materia de bioética. Entonces, un proceso de pluralización religioso, pero también ético, porque pues efectivamente tenemos todavía sectores muy influidos por la religión todavía, pero también otros sectores ya mucho más secularizados en el sentido de que la religión ha dejado de ser, digamos, como una guía para el quehacer cotidiano. Y lo que hemos visto también en México y en otros países de Latinoamérica es la politización de lo religioso en cuestiones de bioética, y pienso desde luego en algunos temas como el aborto, como el matrimonio igualitario, como la educación sexual. Son temas finalmente en los cuales las religiones consideran que pues tienen algo que aportar y posiblemente sí lo tienen, pero que definitivamente ha servido para politizar estos grupos religiosos en el debate público. Lo vimos, por ejemplo, cuando el presidente Peña Nieto en 2016 trató de llevar a cabo una reforma de la Constitución para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y como pues hubo una muy fuerte reacción de algunos sectores y se dice, por ejemplo, que ahí el PRI perdió el estado de Aguascalientes, ¿no? Entonces ahí realmente la religión pues traspasa la parte puramente espiritual, la parte puramente familiar y privada, y entró de lleno en la política y los debates nacionales en la materia. Y lo hacen de forma bastante exitosa. Y en particular se ha hablado de nuevas estrategias, de nuevos discursos, de lo que algunos autores
hablan de secularismo estratégico para hacer referencia a la adopción por parte de estos grupos religiosos conservadores del discurso de la ciencia, del discurso de la bioética, del discurso de los derechos humanos. Si tomamos el ejemplo del aborto, pues vemos claramente cómo se ha abandonado en gran medida la idea de que el aborto es un pecado. Obviamente los católicos, otros miembros de religiones siguen considerando esto, pero en la esfera pública el discurso que se lleva es más bien relativo a el derecho a la vida del feto, ¿no? Entonces vemos cómo los derechos humanos han estado siendo utilizados pues para tratar de imponer esta agenda moral y religiosa. También ya no necesariamente son los obispos que hablan en público, sino que se moviliza asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Nacional para la Familia, y eso también es muy exitoso porque el mensaje que hace pasar es que son reivindicaciones no de grupos religiosos, sino de la misma sociedad. Entonces realmente tenemos como una complejización de estas cuestiones en la esfera pública, y también pues se ha hablado de guerras culturales para pues mostrar el choque que existe entre por un lado, estas demandas de la sociedad civil, de grupos feministas, del aborto legal ya, de esta marea verde en Argentina, y también de esta muy fuerte movilización que hubo durante el mes de marzo en época pre-COVID en México, versus algunos sectores muy bien organizados que pues resisten al avance de estos derechos, y que a pesar de apoyarse sobre pues motivaciones muy religiosas, pues logran aportar, digamos, argumentos que se pretenden científicos, seculares, para pues precisamente obstaculizar estos avances. También en un ratito hablaremos de objeción de conciencia, que también es la utilización de estas estrategias liberales para tratar de obstaculizar el avance de estos derechos sexuales y reproductivos. Frente a esto, y especialmente, pues tenemos la pregunta de cómo hacer pues para avanzar sobre estas materias cuando se moviliza estos argumentos de derechos humanos. Pues yo, por ejemplo, considero que un argumento importante es mostrar que estos derechos humanos pues no se pueden usar, digamos, a la carta, nada más escoger derecho a la vida del feto y derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, sino que los derechos humanos, como sabemos, son interdependientes, son indivisibles, y entonces que hay que siempre darle una lectura integral de estos derechos humanos. Y eso en buena medida, y lo vamos a ver con los casos prácticos, pues logra contener esta argumentación basada en nada más como algunos derechos humanos escogidos por parte de estos sectores. Y bueno, pues todo esto para finalmente tratar de consolidar esta idea de una bioética laica e incluyente en el sentido de que pues pueda amparar todos los proyectos de vida, todas las decisiones, siempre que desde luego no afecte los derechos y las libertades de los demás. Ángel, no sé si hay algunos comentarios, su pregunta. Sí, ya tenemos varios comentarios. Doctora, si gusta lo voy diciendo de 3 en 3, los comentarios. Ok. Sandra Ramírez dice, la Universidad Anáhuac en la clase de bioética refiere que Dios es el dador de la vida y por tanto el hombre no podría quitarla, de tal manera que considera, por ejemplo, el aborto como un acto abominable, aun cuando se trata de una mórula. ¿Qué opina de esto? Dino de Paz dice, buenas tardes. ¿La bioética laica es tolerante con otras perspectivas religiosas? Es decir, ¿es incluyente? ¿O las perspectivas religiosas que ofrecen un grado de razonabilidad en sus argumentos y en sus principios no tienen voz en la bioética laica? Sin más. Ixtli dice, ¿cómo entender la cuestión de género y de problemas como la interrupción voluntaria del embarazo con la eutanasia desde la eutanasia desde la laicidad,
cuando pareciera que esto no se destaca en las discusiones? Muchas gracias a todas y todos por las preguntas. Creo que va en el mismo sentido al final, ¿no? De que, se habla efectivamente de una laicidad abierta, tolerante, pero ¿cómo pueden ahí caber, pues, estas otras maneras de ver el mundo? Y si retomamos la pregunta en torno a la Universidad de la Anáhuac, pues, desde luego, los católicos u otros grupos religiosos tienen el derecho pleno garantizado de vivir de acuerdo con sus propias concepciones religiosas. Y entonces, si ellos están en contra del aborto, una mujer está en contra del aborto, pues no abortará. Y eso, pues no hay ningún problema. Una persona que está, que se considera como buen católico y que no quiere recurrir a la eutanasia, pues no terminará su vida de esta manera. El problema ahí que tenemos es cuando estas posturas se pretenden como absolutas y cuando pues buscan impedir a otras personas acceder a estos derechos. Pienso en la eutanasia. Yo considero muy digno de respeto estas posturas que consideran que solamente Dios da la vida y quita la vida, que el sufrimiento es parte de la redención. Creo que pues una persona que desea morir así tiene todo el derecho a hacerlo, pero no me parece razonable que este tipo de consideraciones, que realmente nace de la fe, de las consideraciones religiosas propias, pues busquen imponerse a todos los demás, ¿no? Y ahí creo que es realmente el problema y es lo que busca hacer esta bioética laica, al contrario, pues permitir que todas estas maneras de concebir la vida y la muerte pues pueden caber en un mismo proyecto de sociedad y que cada quien decida en conciencia cómo quiere vivir o cómo quiere morir. Sobre la razonabilidad de las religiones, la razón pública es por ahí que entiendo la pregunta. Eso sí me parece que es algo muy, muy interesante y a la vez muy complejo. Y de hecho les estaba hablando de que estos grupos religiosos utilizan una argumentación secular para participar en el debate público y diciéndolo, y soy consciente de ello, pues parecía decir que lo hacían de mala fe. Pero al mismo tiempo lo que nos pide el mismo liberalismo nos dice primero que todo el mundo tiene derecho a participar y a avanzar razones para participar a esta elaboración de la razón pública, pero que, digamos, cuando cada una persona lo hace desde sus propias convicciones que no puede compartir con los demás, tiene que utilizar un lenguaje secular para hacerlo, y es básicamente lo que están haciendo estos grupos religiosos. Entonces, creo que sí es importante, desde luego, reconocer su plena libertad para participar en el juego democrático, siempre que lo hacen como cualquier otra persona que participa al juego democrático. Y eso significa no llegar con una pretensión de imponer una verdad absoluta. Y desde luego, si lo hace con un lenguaje entendible para todos, un lenguaje secular, pues hay que avanzar también otras buenas razones para ver cómo podemos resolver estas situaciones y encontrar soluciones que sean aceptables y aceptadas para todos. Por eso, en particular, hablé de esta lectura integral de los derechos humanos. No se trata, desde luego, de callar las voces religiosas. Cualquier persona, sea religioso o no, tiene derecho a participar en esta elaboración de las normas civiles, pero creo que también, pues, nuestro papel a las personas que defendemos un proyecto laico es llegar con mejores razones para mostrar que podemos convivir todos en un marco jurídico, incluyente y neutro y tolerante, desde luego. Espero haber respondido a las preguntas, Ángel. No sé qué dices. Sí, yo creo que sí. ¿Gusta que haga las otras preguntas? Sí, son más. Sí, por favor, adelante. Ok. Ariadna Garza Ortiz pregunta, ¿qué tanto la religión impacta en las decisiones de las nuevas generaciones? Pareciera que ya no hay una relación tan estrecha de la gente y su religión. Si es palpable esa separación moderna, ¿existe un impacto menor en las decisiones bioéticas? Yo estoy a favor de una bioética laica basada en la evidencia científica. Linda Holguín
solicita alguna bibliografía sobre la secularización estética. Y Erika Fajardo comenta: vivimos en una república o estado laico. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene gran injerencia en nuestro país. ¿Qué se puede hacer para que no interfiera la religión en la bioética? Y César de la Garza pregunta: ¿es posible una moral enteramente laica? ¿Cómo la articulamos? Es decir, si partimos de la idea de que la misma teoría genera los derechos humanos y se integra por preceptos que tienen su origen en ciertas expresiones culturales religiosas, ¿cómo partimos a una moral enteramente laica que se nutra de la reflexión bioética? Muchas gracias por las preguntas. Ahí se ve que sí son filósofos que las están planteando. Respecto a la primera pregunta de Ariadna sobre las nuevas generaciones y la religión, bueno, hay como varias encuestas que puedes encontrar en línea sobre fenómeno religioso y sobre como prácticas y creencias religiosas en México, en particular de la RIFREM, que es un grupo de estudio de sociólogos sobre el fenómeno religioso mexicano, y me parece que de manera general estas encuestas muestran que pues hay mucha diversidad y que depende también mucho, por ejemplo, del ámbito socioeconómico, del nivel educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vemos todavía los números sobre religiosidad en México, vemos que tenemos mayor polarización religiosa y en particular pues nuevas iglesias de tipo evangélicos que están atrayendo a cada vez más mexicanos, pero que las cifras relacionadas con si las personas se consideran como ateos o indiferentes pues están bastante estables, como alrededor de 4%, y eso no se mueve mucho, ¿no? Entonces lo que tenemos más bien y ahora son pues sociólogos que hablan de un concepto de bricolage. La idea de que finalmente en nuestra época contemporánea las personas no necesariamente dejan de ser creyentes, sino que agarran como piezas y componentes de diferentes tradiciones religiosas o éticas. Por ejemplo, los ejemplos que toman es la señora católica, pero que también va a sus clases de yoga y que también tiene un grupo de New Age, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más que perder un sentimiento religioso, lo que estamos viendo va en el sentido de una religión como cada vez más individual y donde pues las personas escogen como las partes de las diferentes tradiciones que les gusta para armar finalmente pues su propia fe o sus propias convicciones fundamentales. Sobre la influencia de la Iglesia Católica, pues sí, es una cuestión ya, digamos, que va más allá de lo jurídico, ¿no? Que es una cuestión en muchos casos política. Lo que hemos visto ahora con el nuevo gobierno más bien es cómo han entrado con fuerza las iglesias evangélicas, algunas iglesias evangélicas, y han logrado pues tener un peso muy importante en algunos ámbitos políticos, ¿no? Hemos visto incluso como algunos protagonistas religiosos presumían que se estaba utilizando pues estos programas sociales para evangelizar a las personas, o también el llamado del presidente a las iglesias para para volver a tejer el tejido social. En fin, efectivamente, ¿no? Tenemos una pues colonización, podríamos decir, de la esfera pública y política por parte de los grupos religiosos, algo que sí rompe con la cultura que existía en México antes de la alternancia política. Y vemos desde hace algunos años como poco a poco se está vaciando esta tradición laica mexicana y se está tratando de dar un nuevo sentido a la laicidad. Y no es fortuito, por ejemplo, que algunas autoridades públicas, cuando se le pregunta en torno del Estado laico, dicen que es lo mismo que la libertad religiosa.
pero como hemos visto, pues va más allá de esto. Efectivamente, todas las personas tienen el derecho a creer o no creer, pero en ningún caso a imponer sus particulares visiones del mundo a toda la sociedad. Entonces, pues la respuesta a esto está complicado. Creo por mi parte que hay que primero apegarse a la ley. Lo que vemos en México es que en muchos casos hay una violación de los principios laicos y que nadie hace nada al respecto, ¿no? Vemos servidores públicos que participan en actos de campaña o candidatos a actos del culto, a misas, celebraciones religiosas, algo que es prohibido por la ley, por la Constitución, y en los hechos no pasa nada. Entonces, pues primero sí sería bueno realmente que hubiera consecuencias cuando se viola el Estado laico. Y otra cosa es pues consolidar y difundir una cultura laica entre la población, ¿no? Las personas no tenemos un deber de ser laico, es el Estado que es laico, pero las personas tenemos un deber moral de ser tolerante y de nuevo pues de someterse a la idea de que pues todo el mundo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión y que no se vale pretender imponer nuestras propias convicciones a los demás. Y la pregunta de César era sobre la moral, que sí es una pregunta compleja. Efectivamente, no podemos tener ninguna moral que sea completamente, una moral, digamos, colectiva, que sea completamente independiente de la religión, y más cuando pues, la religión sabemos que en muchos casos se vincula estrechamente con la cultura. Algunos filósofos me dirán ustedes qué les parece esta propuesta. Es una distinción entre la moral y la ética, y entienden la moral como pues, el conjunto de convicciones y de criterios en torno al bien y al mal de cada persona, versus la ética, que sería un plan superior y más colectivo y que busca precisamente encontrar la forma de que pueda convivir en una misma sociedad pues todas estas morales particulares. Y es por eso que cuando el presidente pues empezó a insistir en este proyecto de constitución moral, que pues muchos de los estudiosos, los académicos se preocuparon, ¿no? Porque parecía que quería imponer una moral única a toda la sociedad, cuando México, como muchas de las sociedades contemporáneas, es una mosaica de diferentes concepciones y proyectos de vida, y que pues lo que busca hacer la laicidad es precisamente encontrar las condiciones de convivencia para que se pueda expresar esta pluralidad. No sé si gusta continuar con la exposición para ir apuntando las preguntas. Gracias. Gracias. Ok, pues qué bueno, justamente entramos en la segunda parte de la exposición. De hecho, creo que vamos a la mitad más o menos de la sesión, sobre pues ver cómo estos conceptos que hemos mencionado pues se aplican y funcionan en la práctica, y especialmente en casos jurídicos. Entonces seleccioné algunos casos que vamos a tratar de examinar ahora para mostrar que, y eso es algo importante, que estos casos pues no necesariamente hacen referencia a un principio explícito de laicidad, pero que me parece que de cualquier manera tienen ahí esta cuestión de cómo se tienen que articular la bioética versus algunas convicciones morales particulares, no solamente religiosas, sino también puede haber otras formas filosóficas de pues, concepciones particulares. Y uno de los casos clásicos en la materia es el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que es un caso que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 y que tenía que ver con los hechos siguientes. En el año 2000, la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional un decreto que regulaba las técnicas de fecundación in vitro, porque consideró que esta técnica vulneraba el derecho a la vida de los fetos. Básicamente, la idea era que pues, parejas que tienen problemas de fertilidad
pues crea embriones en laboratorio, se implantan a los mejores y que finalmente pues los otros se dejaban morir y se desechaban, ¿no? Entonces la Corte consideraba que estas técnicas vulneraban el derecho a la vida de los embriones porque consideraba que había una elevada tasa de pérdida embrionaria, algo que corresponde a esta idea de que existe un derecho a la vida del embrión y del feto, que corresponde a una postura religiosa, en particular católica, que considera que en el momento que se fusionan el óvulo y el espermatozoide ya tenemos una vida nueva, humana, sagrada, que es equiparable a una persona nacida y que por lo tanto pues merece y es titular de los derechos humanos y en particular el derecho a la vida. Entonces ahí era una postura religiosa que no se presentaba como tal por parte de la Suprema Corte de Costa Rica, pero que tenía de forma incuestionable, digamos, ese substrato religioso cuando se hablaba del derecho a la vida de los embriones. Entonces, de repente, de un día para el otro, se declara, se prohíbe estas técnicas de reproducción asistida en Costa Rica y 9 parejas afectadas por esta decisión llevan el litigio ante primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, digamos que es como el primer paso antes de llegar a la Corte. Esta comisión considera efectivamente que fueron vulnerados los derechos de las parejas y en particular que hubo una injerencia arbitraria del Estado en estas circunstancias, digamos, familiares. Y después no se logra una solución amistosa entre los quejosos y el Estado costarricense. Entonces, llega el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano, es el juez interamericano, y que finalmente toma una solución, toma una sentencia, emite una sentencia en 2012. Entonces vamos a ver cuál fue la solución y cuáles fueron los argumentos que sustentaron esta decisión. Lo primero que hizo la Corte, y eso me parece es importante, no empezó hablando de un derecho a la vida del feto, sino que lo que empezó diciendo es que más bien las parejas que padecen infertilidad tienen una serie de derechos humanos. El primero, el derecho a la vida privada y familiar, que es básicamente el derecho que tenemos todas y todos a que el Estado o otras personas, otros grupos no vengan a meterse en nuestros asuntos privados y familiares. Otro derecho es el derecho a la autodeterminación conforme con las convicciones fundamentales y circunstancias de vida, entonces algo relacionado con esta idea de libertad de conciencia, de libertad de convicciones éticas y un derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es básicamente pues, el derecho que tenemos a pues, decidir cómo queremos vivir en nuestra vida sin violencia, sin discriminación, sin injerencia del Estado o de otros grupos. También los conceptos de igualdad y no discriminación, porque pues, se consideraba finalmente que cuando el Estado prohibió estas técnicas, ponía a las parejas que padecían infertilidad en una situación discriminatoria respecto a las parejas que no necesitan este tipo de asistencia para concebir de forma natural a sus hijos, ¿no? Entonces, que era una forma de discriminación, aunque no directa, pero sí indirecta. También movilizó un concepto de autonomía reproductiva y derecho a decidir libremente sobre el número de espaciamiento de los hijos, que es algo bien importante porque solemos hablar mucho de salud sexual y reproductiva para tratar de avanzar sobre estas temáticas, pero a mí me parece que es siempre importante hablar de autonomía, es decir, a partir de esta idea de que pues las personas tienen un derecho a autodeterminarse y a tomar decisiones fundamentales sobre sus vidas y sus cuerpos, ¿no? Entonces ahí la Corte consideró que estas parejas tenían un derecho a decidir sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su cuerpo, con este concepto de autonomía reproductiva.
También este concepto de salud reproductiva que mencionaba hace un momento, que aquí hay algo importante que es necesario subrayar, que este concepto de salud se basa en un concepto amplio, ¿no? Es el que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud va más allá de la ausencia de enfermedades y padecimientos, sino que la salud es un estado general de bienestar físico, moral, emocional. ¿Okay? Entonces no se tiene que entender de forma estricta la salud, sino de manera amplia, donde también pueden entrar consideraciones, por ejemplo, de corte cultural. Entonces, este concepto de salud reproductiva en sentido amplio, porque pues finalmente podemos considerar que una mujer que no logra tener de forma natural a un bebé, pues no necesariamente tiene una enfermedad como tal, pero este concepto amplio de salud permite pues entender y conectar con estas ideas de autonomía reproductiva, por ejemplo. Entonces, ahí el juez menciona que este concepto implica el de los derechos a ser informados, a tener una decisión libre y el acceso a métodos para regular la fertilidad. Y finalmente, otro derecho bien importante que aparece en diferentes instrumentos de derecho internacional, el derecho de las personas a beneficiarse de los avances, de los avances tecnológicos. Entonces, con esta serie de derechos empieza el juez su razonamiento jurídico, ¿no? Eso es la base sobre la cual va a trabajar. Y en particular, pues se va a preguntar en qué modalidad esta idea de un derecho a la vida del feto puede venir a restringir los derechos que acabamos de mencionar, ¿no? Porque en derecho no consideramos que ningún derecho es absoluto. Es decir, tenemos catálogos de derechos humanos que tienen todos el mismo alcance y la misma importancia, y en los hechos pues hay muchas circunstancias en las cuales estos derechos humanos pues van a chocar entre sí, y que entonces lo que tiene que hacer el juez es un ejercicio de ponderación, tratando de pues garantizar en el alcance máximo todos los derechos, pero definitivamente habrá circunstancias donde habrá que limitarse estos derechos, ¿no? Entonces, aquí el juez se pregunta si estos derechos que acabamos de mencionar pueden ser limitados por un derecho a la vida del feto. Y para hacerlo se va a enfocar al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es, digamos, como la base jurídica de los derechos humanos en América Latina. Y este artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahí subrayé las palabras que tuvo que analizar el juez para responder esta pregunta. ¿Qué significa persona? ¿Qué significa vida? ¿Qué significa en general y qué significa concepción? Y es un caso muy importante porque efectivamente esta última parte del artículo 4, nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria, ya es un caso que ha visto el juez en varias sentencias, por ejemplo, relacionadas con desapariciones forzadas, pero este caso es la primera vez que el juez americano se pregunta sobre el derecho a la vida prenatal. Entonces, el juez primero se va a preguntar si el embrión puede ser considerada como una persona, si cuando las personas que redactaron esta convención americana consideraban que el embrión hacía parte de esta categoría jurídica de persona, y lo que va a decir el juez es que no hay ninguna pista, no hay ningún índice en los diferentes tratados internacionales y en los trabajos preparatorios que los redactores de la convención hayan querido meter a los embriones en esta categoría jurídica de persona. También respecto al concepto de vida, el juez va a decir que pues, la vida es un concepto muy complicado
y que pues él no puede pronunciarse sobre lo que es la vida, que hay muchas maneras de entender la vida. Se puede entender de una forma, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista biologista, desde un punto de vista filosófico. Bueno, pedimos en este caso una disculpa por estas fallas. En un momento nos volvemos a conectar con la doctora Pauline Capdeville y aprovecho este espacio para indicarles a cada una y uno de ustedes que si tienen alguna duda, pregunta a la ponente, pues en este caso lo externen en el chat. Y ella en algún momento, ahorita que se conecte, contestará las preguntas. Bueno, agradecemos su paciencia por estos detalles técnicos que tuvimos y continuamos con la exposición de la doctora Pauline Capdeville. Muchas gracias y una enorme disculpa. He tenido problemas con mi internet desde la mañana. Espero que ya aguante hasta el final de la sesión. Pues les contaba entonces sobre la interpretación de este artículo cuarto de la Convención Americana, si podía venir a limitar estos derechos de las parejas que padecen de infertilidad, que fue el punto de arranque de razonamiento jurídico del juez. Entonces, lo que dijo el juez es que no había ningún elemento en los tratados internacionales que pudiera hacernos pensar que el embrión había sido considerado como una persona por los redactores de esta convención. También consideraban que este concepto de vida era muy complicado porque pues no hay una sola definición de la vida, sino que se puede entender desde muchísimas aristas diferentes. Respecto al momento de la concepción, también aquí planteaba un problema porque también tenemos diferentes definiciones de lo que se puede entender por concepción. Por ejemplo, para los sectores religiosos, para la postura, digamos, oficial de la Iglesia Católica, se considera que hay concepción y que hay el surgimiento de un nuevo ser perfecto, completo, a partir de su código genético, a partir del momento de la fusión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces, cuando ya se da esta fusión, para estos sectores ya hay una nueva vida humana que tiene que ser protegida de manera absoluta. Pero por el otro lado, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición diferente del término de concepción. Y ahí se considera que se puede hablar de concepción cuando además de la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, tenemos pues este embrión que ya se adherió a la pared uterina de la mujer, ¿sí? Y esto puede parecer, digamos, anecdótico, pero tiene como consecuencias muy importantes en la práctica y en particular cuando se piensa a la píldora del día siguiente. Como sabemos, hay muchos sectores religiosos que consideran que pues no, que es una píldora abortiva y que por lo tanto es ilegítima y que no ha de ser autorizada, porque precisamente lo que busca hacer este fármaco es impedir la anidación, la implantación de este embrión en la pared uterina, mientras que pues los que consideran que todavía no hay como tal concepción, pues no van a considerar que es una píldora abortiva. También el juez va a voltear hacia experiencias comparadas, lo que se hace en otros países, y va a considerar que realmente estas técnicas de fecundación in vitro es algo muy aceptado y que no es objeto de mayor controversias en otros países, ¿no? Entonces, que hay como tal cierto consenso a nivel internacional a considerar que pues, es una técnica válida para las personas que padecen de infertilidad. Y que finalmente algo importante de este artículo cuarto es esta expresión en general. Nos dice efectivamente el artículo que la vida está protegida desde la concepción por la ley, pero en general, y que por lo tanto pues esta expresión
permite aportar algunas excepciones y finalmente realizar una ponderación, un adecuado balance entre los derechos en juego, ¿no? Y que finalmente en general pues muestra que esta protección no puede ser absoluta y en particular porque, como recordarán, pues se habló en un primer momento de la demostración de estos derechos de las parejas que sufren de infertilidad. Entonces, lo que dice la Corte es que la protección del derecho a la vida no es absoluto, sino que es gradual e incremental. Lo que va a decir es que el feto, el embrión, no puede ser considerada como una persona, pero eso no significa que no tenga ninguna protección. Lo que dice el juez es que sí merece protección como bien jurídico, que eso es diferente de una persona nacida y que esta protección que da el derecho a esta vida prenatal es gradual e incremental, es decir, que a medida que va desarrollándose el feto, pues la ley, el derecho, pues le da una protección cada vez más reforzada. Y por lo tanto que no se puede hablar de un deber absoluto de protección de la vida, sino que hay que entender que pueda proceder excepciones a esta regla general, como sería pues la posibilidad efectivamente de crear embriones en laboratorios y de desechar algunos, pero también podemos pensar, y es por eso que también este caso es muy importante, a la posibilidad de terminar un embarazo no deseado, ¿no? Especialmente en las primeras semanas de gestación. Entonces, el juez concluye diciendo que la prohibición absoluta de la fecundación in vitro en Costa Rica no es proporcionada, porque las parejas afectadas sufrieron una interferencia severa en sus derechos y en particular un impacto diferenciado respecto a su discapacidad, género y situación económica, porque pues algunas parejas de Costa Rica que estaban en tratamiento pudieron irse al extranjero para seguir con su tratamiento y los que no tenían los medios económicos pues se tuvieron que quedar en Costa Rica y no pudieron seguir con este proceso que además sabemos que es muy demandante tanto emocionalmente como económicamente. El juez consideró que no hay vulneración al derecho a la vida del feto y en particular pues considera que hay pérdida embrionaria tanto en las técnicas de reproducción asistida y en particular en las FIV como en los procesos de embarazos naturales, ¿no? Hay muchísimos casos al inicio del embarazo donde pues se pierde el embrión y en muchos casos ni siquiera pues la mujer lo nota, entonces que este fenómeno de pérdida embrionaria no era únicamente, no se daba únicamente en estos procesos de fecundación in vitro. Y finalmente que la Corte concluye que Costa Rica partió de una protección absoluta del embrión y que no ponderó ni tomó en cuenta los otros derechos en conflicto, los derechos de estas parejas, lo que implicó finalmente una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia, ¿no? Entonces, eso es la solución de este caso. Algo que desde luego es muy importante es esta idea de que el feto no es considerado desde el punto de vista del derecho y de los derechos humanos como una persona, pero sí como un bien jurídico cuya protección pues, se va incrementando a lo largo del embarazo, pero con la idea de que finalmente en las primeras semanas de gestación se tiene que balancear los diferentes derechos en juego, en este caso especial de la protección del embarazo y versus los derechos de estas parejas que padecían infertilidad. Ángel, no sé si hay como alguna pregunta específica sobre este caso. Tenemos algunas preguntas que se fueron haciendo mientras se tuvo este problema de conexión. No sé si guste que le lea las preguntas. Ok. Aniuxis Betsita dice, ¿existe actualmente una verdadera bioética laica o solo queda en el ámbito de la teoría? Luego, Ariadna Garza dice, dado que la religión muchas veces forma parte integral
del sujeto y su contexto, ¿cómo ser un defensor de la bioética laica con esa formación religiosa? Samuel León pregunta, ¿cómo podemos entender la fuerza que ha cobrado la religión en el escenario público? Pues parece que no es ya el opio del pueblo, sino la cocaína del pueblo. ¿Será posible hacer que la religión abandone la violencia? Y tenemos a Jesús Javier Briceño que comenta, los primeros en no respetar la laicidad del derecho en el Estado mexicano son los políticos en su propio discurso que van de lo secular a lo laico. Y tenemos otros 3 comentarios que no sé si gusta que los lea. Sí, está bien. Ya apunto todo y contesto todo. Gracias. Sí. Dino de Paz dice, el artículo 144, segundo párrafo del Código Penal para la Ciudad de México, sostiene que el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación en el endometrio. ¿No cree usted que esta definición laica es contraria a la ciencia embriológica? Poeta Mixteco dice, ¿cuál para usted podría ser un paradigma realmente trascendente hoy en día en el bioderecho y cómo podríamos replantear el derecho del hombre? Y Serge Lozano dice, a mí siempre me ha causado mucho conflicto el hecho de que padres o familiares que profesan religiones que les prohíben transfusiones o trasplantes opten por dejar morir a sus familiares sin aprobar estos procedimientos. ¿Qué responde a los que argumentan que la ciencia es otro tipo de religión y por lo tanto no puede ser el sustento de las políticas de gobierno? Son las preguntas que tenemos ahorita antes de revisión de este caso. Muchas gracias. Son preguntas muy interesantes, muy complejas y honestamente no estoy segura de poder contestar cabalmente a cada una, pero bueno, igual y poner como algunas coordenadas para la reflexión. Sobre si existe una verdadera bioética laica, pues creo que en tu misma pregunta ya intuyes la respuesta que es pues no, sino que más bien hay que entender esta idea de bioética laica como un horizonte en el cual hay que tratar de avanzar, que no hay una sola, no hay una solución ahí que permita transformar de repente todos estos dilemas en lo que sería una un perfecto paradigma de bioética laica, sino que pues por lo menos desde el punto de vista jurídico lo que tenemos es avanzar paso a paso a partir de casos concretos para tratar de establecer criterios que de nuevo pues permita la expresión de los proyectos de vida y las convicciones fundamentales de todo el mundo en condición, digamos, pacíficas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sí, pues sí, es más bien un horizonte, un programa en el cual pues queremos avanzar. Entonces, más bien una idea de bioética laica entendida desde su aspecto normativo, ¿no? Como un proyecto en el cual tenemos que avanzar, pero pues desde luego es muy complicado de encontrar ya algo perfectamente laico y además sabemos que hay maneras diferentes de entender esta laicidad. Entonces, pues la respuesta es esto, ¿no? Como tratar paso a paso de encontrar criterios, por lo menos desde mi perspectiva, que es la jurídica, para tratar pues de respetar en las mismas condiciones todos estos planes de vidas y decisiones que podemos tomar sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Cómo ser laico? ¿Cómo ser laico a partir de una formación religiosa? Creo que en los hechos no hay incompatibilidad mayor entre que una persona sostenga convicciones religiosas y a la vez defienda una visión laica de las relaciones sociales, porque de nuevo la idea es que podamos cada quien creer en lo que nos parece la verdad y a la vez pues considerar que los de las otras personas tienen exactamente el mismo derecho a hacerlo, ¿no? Y esto pues finalmente nos genera un deber moral de
no querer imponer nuestras convicciones y de ser tolerantes hacia las otras personas. Si la religión es necesariamente, o si tiene necesariamente como una semilla de la violencia, que pues es una pregunta muy complicada, no sé si yo la pueda responder. Lo que creo es que pues la religión puede motivar y puede alentar al ser humano a sacar lo mejor de sí mismo como lo peor de sí mismo. Algo que se considera que puede ser como problemático respecto a la religión es a partir del concepto de dogma, ¿no? Que hemos mencionado, con la idea de que si partimos de la consideración de que existe algunas verdades reveladas, sagradas, intocables, pues es complicado a partir de este dogmatismo, pues ser tolerante hacia otras formas de vida, ¿no? Entonces, algunos autores consideran que eso puede explicar a veces como algunos fenómenos de violencia que se generan en algunos grupos religiosos, ¿no? Pero yo no creo que sea una fatalidad que necesariamente la religión sea violento. También alguien mencionaba hace un momento que también la religión es un vector de racionalidad, y creo que pues sí es el caso, y que puede ser un vector también de convivencia en algunas circunstancias. En México, efectivamente, lo que vemos en los hechos es que el Estado laico no simplemente es vulnerado por los grupos religiosos, sino por parte de los representantes del mismo Estado, ¿no? Y es por eso que en muchos casos vemos estas vulneraciones al Estado laico, y que pues en los hechos no pasa absolutamente nada, y que pues los que resisten es en mucho caso la opinión pública, ¿no? Que manifiesta que algunas cosas no se valen. Pero definitivamente tenemos una cultura política en México que es muy permeada por la religión, y en muchos casos, o sea, son cálculos electorales, ¿no? Nadie se quiere meter con la religión, y en muchos casos pues se busca hacer alianzas para ganar votos, algo que desde luego va en contra de este principio de laicidad, entendido también desde el punto de vista de la democracia, con la idea de que la soberanía pues no viene de elementos sagrados, sino de la soberanía popular, ¿no? Que es la definición de la laicidad que da el doctor Blancarte, que es especialista del tema en México. Sobre el artículo 144 del Código Penal, si esto va en contra de la evidencia científica, ¿no? Me imagino que haces referencia a este argumento de que efectivamente a partir del momento de la concepción ya tenemos un ser humano único, diferente de su padre y de su madre, y que por lo tanto tenemos una vida humana. Y efectivamente, si lo vemos desde este punto de vista, es cierto, ¿no? Tenemos todos los elementos genéticos, por lo menos, para que pueda surgir eventualmente pues, un ser humano completo. Pero ahí lo que se puede decir al respecto es que no es lo mismo que se pueda efectivamente reconocer, digamos, la existencia de una vida humana, a considerar que es necesariamente digna de protección absoluta, que son finalmente dos preguntas diferentes, y que tienen que ser tratadas de manera diferente cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad para una mujer de terminar con un embarazo. Y no me acuerdo de la última pregunta, ¿me la puedes recordar? Sobre el paradigma, no estoy segura de haber entendido, Ángel. Sí, leo la pregunta. Decía, ¿qué responder a los que argumentan que la ciencia es otro tipo de religión y por lo tanto no puede ser el sustento de las políticas de gobierno? Efectivamente, estamos en un momento histórico donde parece que en muchos casos la creencia y la evidencia científica están puestos en un mismo nivel,
Y pues está toda esta crítica a la ciencia, efectivamente, que nos dice que se ha sacralizado y que es solamente un discurso vacío de hechos objetivos, ¿no? Entonces, ahí sí es una crítica, me parece que hay que tomar en cuenta, pero a la hora de resolver pues dilemas prácticos, como por ejemplo la pandemia de coronavirus que estamos viviendo actualmente, pues vemos que la evidencia científica y la creencia pues no están en el mismo nivel para tratar de encontrar una solución a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente es importante proteger las creencias de todas las personas, pero que más allá de las críticas que hace, por ejemplo, estas corrientes de la posmodernidad, hay que tener cuidado en no sacralizar la ciencia y sobre todo a no dotarla de un sentido moral, con esta idea, por ejemplo, que con los avances de la ciencia y vamos a llegar a avances también moral de la humanidad. Eso hemos visto que no es cierto, pero fuera de eso, pues la evidencia científica ha mostrado que en muchos aspectos de la vida, pues sí es una herramienta muy eficaz e importante para resolver algunos problemas prácticos. Ok, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por todas estas preguntas. Me gustaría, todavía tenemos una media hora, entiendo que puedo seguir con la exposición, ¿verdad? Porque, ok. Me gustaría también abordar la cuestión de la objeción de conciencia de los médicos, que es un caso paradigmático de la reflexión bioética y especialmente en el país, porque es una reflexión que va más allá, digamos, de la especulación y de la reflexión teórica, sino que en los hechos tiene consecuencias muy reales y en particular para las mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tenemos en México es una tasa muy importante de médicos o también de personal de enfermería que consideran que con base a sus convicciones fundamentales religiosas, pues tienen un derecho a negarse a practicar algunos procedimientos que consideran incompatibles con estas creencias personales. Y pues el caso más problemático es sin duda el caso de la interrupción legal de embarazo. En México no sabemos exactamente cuántas personas son objetores de conciencia. Algunos autores hablan de entre 80 y 90% de objetores en todo el territorio, pero por ejemplo en la Ciudad de México hay una tasa mucho más inferior a, por ejemplo, algunos estados de la República, pero lo que sabemos es que la gran mayoría de las personas, de los médicos, son objetores de conciencia y no aceptan llevar a cabo las interrupciones legales de embarazo. Entonces, pues aquí el problema es cómo equilibramos este derecho de los médicos y del personal de salud con pues los derechos de las y los usuarios de los servicios de salud pública y en particular de las mujeres y todas estas materias relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Existe un consenso. Siempre habrá gente igual que consideran que no se vale, ¿no? Pero se considera que en una sociedad democrática abierta, donde se protege y se garantizan los derechos humanos, es importante reconocer al personal de salud y a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, un derecho efectivamente a no participar en un procedimiento tan controversial como es el aborto, ¿no? Pero como les mencionaba, el problema es que con 90% de objetores de conciencia, pues en los hechos tenemos mujeres que ven obstaculizados su derecho a terminar con un embarazo en las condiciones previstas por la ley, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una pregunta complicada desde esta idea de Estado laico, porque efectivamente, como hemos visto, el Estado laico busca proteger la libertad de conciencia y de religión de las personas, pero también la otra parte es que pues no hay que buscar imponer sus propias convicciones a las otras personas, y lo que hemos visto en los hechos es que en muchos casos estos objetores de conciencia de los médicos no simplemente buscan
preservar la integridad de su conciencia y actuar de acuerdo con sus concepciones del bien y del mal, sino que buscan impedir que niños, niñas, adolescentes, mujeres puedan ejercer su derecho al aborto. Entonces aquí tenemos definitivamente una politización de este recurso a la objeción de conciencia, ¿no? Y en un momento pues les voy a contar de algunos casos donde efectivamente no se trata simplemente de rechazar hacer un procedimiento que se considera contrario a las convicciones religiosas, sino que se trata de obstaculizar estos derechos y estas políticas públicas en la materia. Entonces se considera que para equilibrar estos derechos de los médicos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se tiene que regular estrechamente esta objeción de conciencia y poner algunos límites para que precisamente se pueda acceder a los derechos previstos en la legislación. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, la disposición jurídica que autoriza y despenaliza el aborto en las 12 primeras semanas de gestación es acompañada de una cláusula que reconoce a personas de salud la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia, pero marca algunos límites. Lo que nos dice la ley es que en caso de emergencia los médicos no pueden pues movilizar o accionar su libertad de conciencia, su objeción de conciencia, y que tienen que proceder a la interrupción de embarazo, especialmente cuando la vida de la mujer corre peligro, ¿no? Entonces, en estos casos, los médicos no pueden ejercer su objeción de conciencia. Otro límite a esta objeción de conciencia es que un médico que se presenta como objetor tiene siempre la obligación de remitir de forma inmediata a la mujer que busca terminar con un embarazo a un colega que no es objetor. Y sabemos que en la práctica es una condición que no está siendo cumplida y que en muchos casos pues, los médicos primero no están diciendo que son objetores de conciencia, sino que buscan como pretextos falaces para desalentar a la mujer de seguir con este proceso de terminación de un embarazo y no se remite a la paciente a ningún colega objetor. Y finalmente, otra condición que plantea la ley y que me parece fundamental es la obligación para todas las autoridades públicas de siempre disponer de un personal no objetor que pueda asegurar el servicio de forma rápida y eficiente, ¿no? Entonces, estos son las condiciones tradicionales que han de acompañar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos para poder garantizar a la vez el derecho de las mujeres a terminar con un embarazo. El problema, por ejemplo, es que hace 2 años se reformó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. En los términos siguientes, nos dice este artículo 10 bis que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación del servicio que establece esta ley. Aquí tenemos un primer problema porque es amplísima, ¿no? O sea, nos habla de la prestación del servicio, de los servicios, de todos los servicios que están contenidos en la Ley General de Salud. Entonces, aquí definitivamente pues tenemos una falta de limitación, de contención de las materias en las cuales pueden objetar o deberían poder objetar los médicos. En el segundo párrafo, efectivamente, hay una mención en los casos de emergencia médica, pero hasta ahí, o sea, es decir, por ejemplo, no aparece claramente la obligación de un médico objetor de remitir a la paciente a un médico que no lo es, y tampoco está esta obligación muy importante para las autoridades sanitarias de siempre contar con médicos no objetores. Y peor aún, el último párrafo nos dice que el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral, algo que desde luego suena muy bien, pero si queremos siempre tener disponible
personal no objetor, pues necesitamos saber si ellos se presentan o no como objetores de conciencia, porque pues el Estado tiene que poder contratar a las personas que están dispuestos a realizar este tipo de trámites. Entonces, es un artículo que tiene una sospecha de inconstitucionalidad que se encuentra ahora en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía pues no se examina el asunto, pero confiamos en que se hará pronto y se considerará que es inconstitucional porque no prevé las condiciones para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular que tienen que terminar con un embarazo. Algunos comentarios más sobre esta problemática de la objeción de conciencia. Como les mencionaba, una utilización política de la objeción de conciencia que en muchos casos es uno de los recursos que se utiliza para impedir a mujeres terminar con un embarazo en las condiciones previstas por la ley. Desde luego tenemos este caso muy emblemático, este caso Paulina de 1999, cuando una adolescente de 13 años es violada dentro de su domicilio, resulta embarazada. Todo eso pasa en Baja California. Obtiene la autorización del Ministerio Público para terminar con este embarazo debido a las circunstancias de violación, y cuando llega al hospital no la quieren atender. Le mandan mujeres pro vida en ausencia de su familia para enseñarle videos violentos de aborto. El director del hospital habla con el obispo para que venga a presionar a Paulina. De repente todos los médicos del hospital se declaran objetores de conciencia. En fin, no permiten a Paulina terminar con el embarazo. Llega el caso hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se logra una solución amistosa entre Paulina y México. Paulina tuvo que tener a su bebé, se le da una beca, pero entre las medidas que se pactan está la creación de la NOM 046, esta NOM que permite en todo el territorio mexicano a las mujeres víctimas de violación de terminar con un embarazo. Y desde su reforma hace 2 años, pues ahora no están obligadas de ir a declarar ante un juez o ante el Ministerio Público, sino que su sola declaración escrita ha de bastar para que los médicos procedan a la interrupción de embarazo cuando dicen haber sido víctimas de una violación, ¿no? Entonces, este caso Paulina da lugar a esta NOM 046, pero lo cierto es que 20 años después muy pocas cosas han cambiado. Me encontraba hace unos días con el caso de una adolescente en Sinaloa, Karina, que fue violada igual, 16 años, llega al hospital con una amenaza de aborto y en lugar de como pide terminar con su embarazo, le dan medicinas para evitar y seguir con el embarazo, ¿no? Y tuvo finalmente que trasladarse hacia la Ciudad de México porque ahí también todos se declararon objetores de conciencia. Hasta el DIF participó, la titular del DIF vino a decir que ella era la tutora real de la niña, que no iba a posibilitar el embarazo, que la iban a meter a la cárcel cuando iba a tener 18 años, que en este hospital no se aplicaba la NOM 046, sino la disposición de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción. Es decir, ahí no son objeciones de conciencia realizadas de buena fe, sino una acción coordinada para pues, evitar que mujeres, adolescentes, niñas puedan terminar con un embarazo resultante de una violencia, ¿no? Una buena noticia en esto, por ejemplo, fue un caso en Aguascalientes reciente de igual, un caso muy similar de una adolescente, parece que tenía 12 o 13 años, embarazada. Busca terminar su embarazo en el hospital público. Ahí igual el titular de salud le explica que en Aguascalientes no hay ningún médico que no sea objetor, que en la entidad todos los médicos se posicionan en contra del aborto y que por lo tanto pues no la van a poder atender. Ella promueve un amparo y un juez federal
le dice a la autoridad sanitaria de Aguascalientes que tiene la obligación de encontrar, ya sea dentro o fuera de la entidad, alguien que pueda llevar a cabo el procedimiento, y finalmente también será trasladada a la Ciudad de México para terminar con su embarazo. Pero a raíz de pues esta decisión, Aguascalientes ya contrató a 2 médicos no objetor de conciencia a los que son derivados estos casos para poder pues finalmente aplicar las disposiciones previstas por la ley. Entonces, desde luego, es muy importante, me parece, todo este tema de la regulación de las objeciones de conciencia, pero hay que ser lúcido y considerar que es un tema político, ¿sí? Entonces, que por más que vamos a tratar de poner limitantes, pues siempre va a haber como unas actuaciones, digamos, de mala fe que va a pues tratar de impedir, de obstaculizar el goce de este derecho. Es por eso que me parece muy importante hacer hincapié en la obligación de las autoridades sanitarias de siempre tener disponible autoridades médicos no objetores y ubicar pues hospitales donde se realiza sin demora este procedimiento. También se ha mencionado la posibilidad de crear registros de objetores de conciencia para poder saber un poco más cuántos objetores de conciencia hay. Hay muchas personas que pues consideran que eso no es posible, que sea violatorio a su derecho a la privacidad, pero yo la sensación que tengo cuando hablamos de objeción de conciencia es que siempre nos fijamos en pues los dilemas de conciencia de los médicos, y que en muchos casos olvidamos también que para las mujeres terminar con un embarazo es un ejercicio de la libertad de conciencia y que además afecta directamente y de forma duradera su vida y su salud. Entonces, que pues la posibilidad de que las autoridades sanitarias tengan siempre personal no objetores, pues es una manera de volver a centrarnos en el derecho de las mujeres a terminar con un embarazo en caso de violación. Y hablé mucho de la objeción de conciencia en materia de embarazo, pero también tenemos pues objeciones de conciencia, por ejemplo, a la venta de anticonceptivos. Mencionaba la píldora del día siguiente, que es un tema muy controversial. Por ejemplo, en México hay ejemplos de que pues nadie hace objeción de conciencia porque no está distribuida la píldora del día siguiente, porque están guardadas bajo llave y que pues nadie tiene acceso a ella. Entonces eso es otra manera igual de limitar y de evitar pues distribuir este tipo de anticonceptivos. Y también tuvimos casos en Francia, en España, en farmacias comerciales, digamos, donde pues no se quería vender anticonceptivos, y en el caso de Francia el juez consideró que no era una objeción de conciencia válida, porque pues finalmente los farmacéuticos tienen un monopolio sobre la venta de los anticonceptivos, y que entonces consideró que no había como tal dilema de conciencia y que lo único que les pedían era someterse a la ley civil, que pues considera que todas las mujeres tienen derecho a acceder libremente a dispositivos de control de natalidad. Todavía no sé si tengo tiempo de abordar el último caso. Ok. Voy a ir a prender la luz porque ya me hundo cada vez más en la oscuridad. Listo. Justamente, sí, una pregunta que no contesté porque sabía que esperaba más bien llegar hasta aquí, que es el rechazo de las transfusiones de sangre a menores de edad. ¿Okay? Aquí es importante la circunstancia específica del caso, que se trata de una menor de edad. Respecto a mayores de edad, testigo de Jehová, que es el ejemplo paradigmático en la materia, hay una jurisprudencia constante y hay cierto consenso
de que pues un mayor de edad puede decidir libremente si quiere o no recibir una transfusión sanguínea, aunque esto pues lo conduzca directamente a la muerte, ¿no? Pero respecto de los menores de edad es una cuestión mucho más delicada, porque pues normalmente son los padres que quieren tomar este tipo de decisión sobre los hijos, pero el Estado también considera que tiene un interés y que tiene competencia para actuar cuando pues considera que que la decisión de los padres va en contra del interés superior del niño. Entonces aquí el caso es bastante reciente, de 2017, un caso que se lleva a cabo en Chihuahua, cuando llega una niña de 6 años al hospital en condición de urgencia absoluta, una niña testigo de Jehová y perteneciente a una comunidad indígena de Chihuahua. Entonces, los médicos luego dicen que necesita ya en este mismo momento una transfusión sanguínea, y pues los papás explican que no, que son testigos de Jehová y que pues el rechazo a las transfusiones sanguíneas es un aspecto muy importante de su fe y de su doctrina. Entonces, ante la negativa de los padres de Clara, el Estado decide intervenir y asumir la tutela provisional para permitir la transfusión sanguínea. Entonces, primeramente, en esta situación inicial de urgencia, cuando la niña llega con niveles muy problemáticos en la sangre, sino después cuando se confirma que la niña tiene una leucemia linfoblástica aguda y que el tratamiento propuesto por los doctores consiste en quimioterapia y transfusiones de sangre, ¿no? Entonces el Estado interviene en 2 ocasiones diferentes, primero en esta situación de urgencia total absoluta y ya después para autorizar el tratamiento. En el tratamiento, digamos, de Clara a largo plazo. Frente a esta situación, la madre de Clara ejerce un amparo y alega discriminación y vulneración, discriminación por razón de religión y por ser indígena, y además pues hace valer una vulneración al derecho a la autonomía familiar y a la libertad religiosa. Entonces, el caso va a llegar hacia la Corte, hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues ahí el juez constitucional mexicano se va a preguntar si era constitucional o no la intervención del Estado en la esfera familiar en este particular caso. Entonces, lo que va a decir el juez para empezar su razonamiento es reconocer que los padres de familia tienen, que primero existe un derecho a la vida familiar, y es decir que pues el Estado no tiene por qué meterse en los asuntos familiares si no hay una buena razón para hacerlo, y que además los padres tienen el derecho y la autonomía para tomar decisiones sobre sus hijos, incluso decisiones importantes y fundamentales que pueden afectar su vida. También pues va a hablar de un derecho a la libertad religiosa y a la no discriminación, explicando que es un derecho básico de los sistemas democráticos y liberales, pero que sin embargo estos derechos, derecho a la vida familiar, derecho de los padres a tomar decisiones sobre sus hijos, derecho a la libertad religiosa y no discriminación, pueden ser limitados, ¿no? Es esta idea de que los derechos no son absolutos, sino que siempre hay que buscar hacer una ponderación cuando entran otros tipos de derechos o intereses en juego. Y en particular estos derechos pueden ser limitados cuando se considera que pueden afectar el interés superior del menor, que es la idea que en cualquier juicio donde está involucrado un menor de edad, lo más importante y lo que debe orientar la acción del juez no es las quejas de los padres, sino preguntarse cuál es lo que mejor conviene a los niños
en cada caso en particular, ¿no? Entonces ahí lo que va a orientar la solución del juez es preguntarse si finalmente la intervención del Estado pues correspondía o buscaba proteger el interior superior de Clara. Otro elemento que fue muy importante en este caso es, lo que dice el juez es que cuando esta niña llega en situación de emergencia absoluta, pues el Estado no tenía de otra que asumir la tutela para aplicar la transfusión sanguínea. El problema es después cuando efectivamente pues ya se sabe que la niña tiene una leucemia y cuando pues los médicos proponen ese tratamiento que mezcla quimioterapia y transfusiones sanguíneas. Ahí los padres dicen que no están de acuerdo con este tratamiento y que ellos quieren un tratamiento alternativo donde pues no se necesite, donde no se aplique transfusiones sanguíneas, sino donde se busca estimular la propia sangre para que genere, digamos, como los componentes que le hace falta, ¿no? Entonces ahí es realmente el núcleo del problema de saber si el Estado tenía que asumir la tutela para aplicar las transfusiones sanguíneas o si los padres finalmente tenían un derecho a probar con un tratamiento alternativo para la niña. Y pues al respecto lo que va a decir el juez es que pues en este caso el interés del menor pues correspondía a aplicarle el tratamiento más efectivo, es decir, el que tenía más posibilidades de lograr la curación definitiva de Clara, que era efectivamente pues las transfusiones sanguíneas y la quimioterapia, y que cuando se habla de derecho a la salud de los menores de edad, más bien lo que este derecho consiste en poder acceder al mejor tratamiento disponible, ¿no? Entonces, que aquí este tratamiento alternativo no estaba probado que pudiera tener la misma eficiencia y que por lo tanto el Estado hizo bien en ingerirse en la esfera familiar para asumir la tutela provisional de la niña y autorizar las transfusiones sanguíneas. Esta sentencia fue objeto de crítica. Bueno, primero les tengo que decir que la niña se recuperó perfectamente y que ya está curada definitivamente, pero la sentencia fue objeto de crítica no necesariamente por la conclusión del juez, sino porque se consideró que faltó en la sentencia la voz de esta niña. Y efectivamente, en ningún momento de la sentencia pues aparece qué quiere Clara respecto a su cuerpo y a su salud. Efectivamente, en el caso tenemos una niña de 6 años y es complicado a esta edad poder tomar decisiones de forma, digamos, autónoma para decidir algo tan importante. Pero lo que se considera desde la bioética y especialmente los especialistas sobre cuestiones de niñez es que aunque tomen o no la decisión final, los niños siempre tienen que ser partícipes y saber exactamente lo que está pasando. Y que en esta sentencia de la Suprema Corte, pues no hubo en ningún momento mención a qué pensaba Clara al respecto. Y otra crítica, y en particular de la doctora María de Jesús Medina, es que finalmente la salud no es simplemente la ausencia de padecimientos o de enfermedades, como les mencionaba, sino que también tiene una componente social, comunitaria, emocional muy importante. Y que en este caso específicamente el juez nunca se pregunta cuáles van a ser las consecuencias de aplicar, digamos, a la fuerza estas transfusiones sanguíneas para la familia de Clara y para la comunidad de los testigos de Jehová, porque sabemos que desafortunadamente en muchos casos, pues niños a quienes se aplicaron transfusiones sanguíneas después fueron rechazados por su familia y su comunidad. En este caso parece que pues se resolvió, digamos, de forma afortunada y que Clara pudo regresar con su familia y con su comunidad, pero también se consideró que efectivamente en esta sentencia de la Corte faltaba una reflexión un poco más profunda en torno a esta idea de que la salud no es simplemente no tener enfermedades, sino también poder vivir y tener bienestar en el marco de su familia, de su comunidad y de la sociedad en general.
Falta un minuto, no sé si hay tiempo para un par de preguntas o para unos comentarios finales, pero por favor, adelante. Bueno, sí hay bastantes comentarios, no sé si gusta que solamente haga una única pregunta y a lo mejor de un correo para que las personas que están interesadas, Desde pues luego. en este caso. Ok, bueno, Erlinda Rojas dice, usualmente las médicas y los médicos se excusan de la objeción de conciencia para negarse a atender a algunas pacientes y también se niegan a referirlas a alguna otra persona que pueda atenderlas. En este tipo de situación, ¿cómo se ampara a los pacientes? ¿Esto se puede considerar negligencia médica o es una violación de derechos directa? Negligencia médica, si por ejemplo hubiera una situación de emergencia o el hecho de no actuar en este momento pudiera efectivamente vulnerar la salud o la vida de la paciente, yo creo que por ahí podría irse finalmente la quejosa. Pero de manera general, pues sí, se entiende como vulneración a sus derechos humanos y es un problema definitivamente muy complejo porque, bueno, siempre está la posibilidad de ampararse, pero en materia de aborto tenemos el tiempo en contra, ¿no? El tiempo que está pasando, porque ya sabemos que después de las 12 primeras semanas de gestación es cada vez más complicado de conseguir una autorización para terminar con un embarazo, ¿no? En la práctica, los casos exitosos cuando se niega la atención son víctimas que son acompañadas por asociaciones civiles que conocen bien los resortes de la acción judicial y que busca pues maneras de que un juez pueda tomar una decisión de manera muy rápida, ¿no? Pero definitivamente es un grave problema porque pues de nuevo tenemos el tiempo encima y en muchos casos pues por lo mismo del paso del tiempo no se logra terminar con un embarazo y estas mujeres pues finalmente tienen que pues tener a su bebé y atenderlo y con todas las consecuencias que pues genera a lo largo de su vida. Bueno, pues no sé si pudiera proporcionar algún correo para que pudieran comunicarse con usted. Claro que sí, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla y lo pongo en el chat para que todos lo puedan ver en la pantalla. Sí, y nosotros lo escribimos en el... Perfecto. En el chat Sí, será un gusto, desde luego, contestar a las preguntas. Perdimos un poco de tiempo, lo siento mucho con mis problemas de conexión, pero bueno, siento que hemos llegado más o menos a haber estudiado un par de casos que me parecían muy importantes, ¿no? Para mostrar precisamente la relevancia de la religión, de la laicidad, de la bioética, para resolver algunas situaciones dilemáticas. Sí, bueno, el chat, perdón, el correo electrónico de la doctora Pauline se va a poner en este momento en el chat del Facebook. Y bueno, agradecemos a la doctora su participación, su intervención en este tema sobre la bioética, la laicidad y el derecho. Y a nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos su interés en estas charlas y los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde con estos temas. Muchas gracias, buenas tardes y que sus familias y ustedes estén bien. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, cuídense mucho.